Hola, soy María del Carmen Muñoz Rodríguez y esta presentación se titula Una fortaleza que defender, misoginia y épica en el poema anglosajón Juliana. Como bien sabéis, existe evidencia del uso de la literatura como herramienta de propaganda misógina desde tiempos inmemorables. Dentro del corpus literario del inglés antiguo, el poema épico Juliana de Kenilworth, que los expertos datan a principios del siglo X, es uno de los ejemplos más interesantes de esta práctica, pues a lo largo de sus versos se entrelazan elementos pertenecientes tanto al acervo cultural pagano como al cristiano, para explorar el tópico de que las mujeres son especialmente propensas a la degradación física y moral. En esta hagiografía, que gira alrededor del martirio de Santa Juliana de Nicomedia, el cuerpo femenino se presenta como una fortaleza que debe ser defendida fervorosamente del pecado, para así conseguir la consecuente salvación del alma. En el poema se consignan igualmente una serie de pautas que toda mujer virtuosa debe seguir para ser considerada digna de respeto social. Es así como el principal foco de atención se posa en las mujeres y en la necesidad de que sean educadas para no sucumbir al pecado, pues de lo contrario estarían contribuyendo a la corrupción de la sociedad. Teniendo en cuenta la antigüedad de esta obra y su carácter adoctrinante, este estudio pretende aportar nuevos datos sobre la articulación de un discurso de género y virtud femeninas del que somos herederos aún hoy día. Pero primeramente, para llegar a comprender este texto, es necesario conocer el contexto histórico en el que se enmarca. En este sentido, es preciso mencionar que en el siglo X, el territorio que hoy día se correspondería aproximadamente con lo que es Inglaterra, estaba dividido en dos dominios. El primero de ellos estaba bajo control anglosajón y el segundo, conocido como Danelaw y situado en la parte noreste, estaba controlado por los daneses. Aún así, la coexistencia interracial no era un hecho inusual en las zonas limítrofes, ya que las muchas similitudes existentes entre las estructuras sociales y de gobierno facilitaban estas relaciones. A su vez, la mayoría de los daneses, asentados en Inglaterra, se habían convertido al cristianismo por cuestiones pragmáticas, pero su identidad germánico-pagana seguía estando todavía muy presente. Es por eso que las recaídas en el paganismo se tornaban cada vez más recurrentes también entre los anglosajones, debido a su cercanía a la comunidad danesa. Y a su vez, esto suponía un gran impedimento para que el cristianismo se asentara de manera efectiva en la población. Por tanto, dada la siempre constante amenaza de una nueva invasión de Inglaterra por las naciones escandinavas, el conseguir una comunidad uniforme y con una identidad cultural única y definida se convirtió en una de las mayores prioridades de la corona anglosajona. Como es de esperar, la profesión de un solo credo religioso, el cristiano en este caso, era esencial para la consecución de este propósito. Al igual que los anglosajones, los habitantes de la ciudad de Nicomedia también habían experimentado un momento de tenso conflicto social, político y religioso a principios del siglo IV. El miedo a que el creciente poder de las comunidades cristianas pudiera suponer una amenaza para el Imperio romano en el terreno político fomentó que se tomaran una serie de medidas represoras. La persecución de Diocleciano, que tuvo lugar en el mismo momento histórico en el que sucede la acción de esta obra, fue una de las más drásticas. De hecho, se promulgaron edictos con el fin de limitar los derechos civiles de los cristianos, para así presionarlos a reconvertirse al paganismo. Esta persecución fue particularmente severa en Nicomedia, ya que además de populosa era la capital oriental del imperio. No obstante, la resistencia cristiana acabaría demostrando ser eficaz contra esta opresión. Uno de los ejemplos más notables de fe durante la gran persecución fue el de Santa Juliana, cuya historia se recoge en el poema en inglés antiguo objeto de este análisis. Dadas pues las múltiples similitudes existentes entre la situación sociopolítica que se había desarrollado en Nicomedia siglos atrás y la que se vivía en Inglaterra en ese momento, no es de extrañar que Kenilworth eligiera la historia de esta santa como modelo, ya que ambos eran lugares con un trasfondo característicamente pagano, pero en los que el cristianismo había ido prosperando gradualmente a pesar de los muchos obstáculos. No obstante, lo más interesante del texto anglosajón, desde el punto de vista de la crítica feminista, es observar cómo el cuerpo femenino se presenta fundamentalmente como aquel que debe ser protegido de vicios y tentaciones. Cierto es que la mujer como figura de poder era percibida por la sociedad medieval como fuente de conflicto, en tanto que esto subvertía lo que se consideraba el orden natural de la sociedad patriarcal. Si ya la tradición cristiana aboga por el sometimiento femenino al varón, el discurso misógeno estaba también muy presente en la cultura anglo-germánica. Además, en la época anglosajona hay que hablar de un periodo de transición a medio camino entre el pasado pagano y el asentamiento del cristianismo, en el que ideas de una y otra cultura se superponen o complementan. Juliana se genera en ese contexto ideológico,
por lo que es interesante observar cómo el poeta Keanu Wood sitúa su geografía en la encrucijada de ambas tradiciones. La preservación de cuerpo y alma cobra igualmente gran importancia en esta obra. No sin razón, una de las diferencias más significativas de este poema con respecto a sus equivalentes latinos es el tema de la lucha espiritual. En este sentido, es preciso mencionar que la creencia de que existe una conexión directa entre la naturaleza física y espiritual de una persona había estado vigente desde tiempo inmemorial en muchas civilizaciones, pues se pensaba que la profanación del cuerpo podía conducir a la degradación del alma y viceversa. De hecho, esta idea de que el individuo ha de proteger su cuerpo está igualmente presente en la Biblia. En la primera carta de San Pablo a los Corintios se recoge la siguiente frase: Fugite fornicationem, omne peccadum quodcunque fecerit homo extra corpus est, qui atem fornicatur in corpus sum peccat, annescitis, quonia membra vestra templus est Spiritus Sancti, qui in vobis est, quae navetis ad Deo et non estis vestri, emptier in estis pretio magno, glorificate et portate Deum in corpore vestro. Y esto significa: huid la fornicación. Todo pecado que hiciere el hombre es fuera del cuerpo, mas el que comete fornicación peca contra su mismo cuerpo. ¿O no sabéis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo, que están en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Como podemos observar, el cuerpo incluso se aborda directamente en este extracto como el templo del Espíritu Santo, por lo que se entiende como un espacio sagrado que proteger y glorificar por lo que implica moral y espiritualmente. Esta homología entre cuerpo y alma era igualmente parte fundamental en el didacticismo anglosajón, por lo que la idea era a menudo sujeto de sermones y textos literarios. El poema Juliana no es una excepción a esta regla, pues la metáfora del hogar que debe ser defendido por el bien de los valores que encarna también se utiliza en este texto para inculcar la idea de que el cuerpo debe ser protegido de lo inmoral y lo corrupto por el bien del espíritu que alberga. De hecho, en uno de los pasajes más reveladores de la obra, la joven le dice a la población congregada en la plaza de la ciudad: Fordonij, leov werud, lairan wille, ai fremmende, dat je eoverhus jefesnije, till as hit verbladum windas towerpam, wel själv flitum restrom wistondan, storm oscurum, leach trajegictum. Y esto quiere decir: por lo tanto, querido pueblo, en mi piedad quiero enseñarles a asegurar su casa para que el viento no la destruya con ráfagas repentinas. Un muro fuerte debe resistir con más firmeza la lluvia de las tormentas, los pensamientos viciosos. Es entonces llamativo cómo, en un primer momento, la santa comienza mencionando una casa que debe ser protegida con el fin de preservar a sus habitantes de las inclemencias del tiempo, para posteriormente aludir a una amenaza intangible que tiene incluso la singularidad de ser de naturaleza moral, lo cual sugiere que la estructura que Juliana está verdaderamente instando a proteger es el propio cuerpo. El papel que juega la castidad en este proceso de protección física y moral es igualmente esencial, ya que los órganos genitales solían ser considerados en la Edad Media como las partes más impuras de la anatomía humana. En la Biblia se hace referencia explícita a ello. Sin ir más lejos, en esa misma epístola de San Pablo a los Corintios también se recoge: Et quae putamus ignobiliora membra essere corporis his honorem abundatiorem circundamus, et quae non est sunt nostra abundatiorem honestatem ave non est autem nostra nullius egent, sed Deus temperavit corpus ei, quide erat abundatiorem tribuendo honorem. Es decir, y los que tenemos por más viles miembros del cuerpo, a eso cubrimos con más decoro, y los que en nosotros son más feos, los adornamos con más decencia, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad de nada, mas Dios templó el cuerpo dando honra más cumplida al que no la tenía en sí. Se sobreentiende entonces que estas partes son aquellas cuya conservación asegura la virtud del individuo, ya que necesitan adquirir la honra que no poseen por sí mismas. Por tanto, la persona que toma en serio la importancia de la castidad es digna de respeto, ya que así está adorando a Dios a la vez que agradeciendo su propia existencia física. El prestigio femenino, su valor moral y su respetabilidad social se ven así asociados principalmente al hecho de permanecer virgen hasta el matrimonio, algo que dentro de los parámetros del cristianismo tiene lugar ya sea al casarse con Dios, al tomar los votos y convertirse en monja, o al desposarse con un hombre también cristiano, de acuerdo con las costumbres de la época. Por tanto, la reacción de Juliana en el poema ante su compromiso con el joven Eleusio no es sorprendente, ya que él es un hombre pagano, cuya versión al cristianismo de su prometida se traduce como una amenaza tanto para la integridad física como espiritual de la mujer, pues el joven dispone de mucha riqueza, consistente principalmente en terrenos, pero ninguna característica espiritual suya merece ser mencionada. Curiosamente,
Eleusio no solo quiere acumular vastas extensiones de tierra, sino que también quiere ejercer control físico sobre la joven. La integridad corpórea femenina es concebida en este poema como un espacio que se puede comprar y vender al mejor postor, lo cual viene a ser una imagen altamente convencional para reflejar la naturaleza de las relaciones de poder entre hombres y mujeres dentro de los esquemas patriarcales. El matrimonio en particular se presenta como una transacción entre hombres, ya que ambos lados masculinos del contrato, padre y prometido, deben de estar de acuerdo en los términos. De hecho, se afirma como "Da was your family mit hur father willen be wedded". Y esto quiere decir, entonces aquella mujer, por deseo de su padre, fue dada en compromiso a aquel rico. Por el contrario, la voluntad de Juliana no tiene valor, y ni siquiera se menciona la presencia de una madre que tuviera voz en esta familia. Como seres dependientes, a las féminas se les asigna un lugar secundario en la jerarquía social, denegándoles así la posibilidad de elección. Es pues llamativo cómo Juliana, siendo mujer y joven, se niega a casarse con el hombre elegido por su padre, rebelándose así contra la autoridad masculina más próxima. Fiel a la fe cristiana, ella únicamente aceptaría la propuesta de matrimonio si Eleusio abandonase el paganismo. De hecho, en el poema se recoge la siguiente exclamación, que deja clara la condición de la joven. Gift du sådne god luvas ongelifes, und his lobrares ongites geistachleo, ich beoyero sona un guacliche wilancines. Y esto quiere decir, si adoráis y creéis en el Dios verdadero y exaltáis su alabanza, reconoceríais el consuelo de las almas, y yo inmediatamente sin desfallecer estaría dispuesta a someterme a vuestro deseo. Juliana estaría, por tanto, dispuesta a entregarse a su pretendiente sin vacilar, siempre y mientras que éste fuese un buen cristiano, incluso si antes hubiese sido un fervoroso devoto de la ideología pagana. Pues de este modo, mediante su conversión, ambas almas se salvarían. Vemos, pues, cómo parece elogiarse la actitud desafiante de Juliana cuando se trata de rechazar al hombre pagano, para así defender su cuerpo inmoral del pecado. Es más, su determinación se convierte en protagonista, pues la obra se nutre de la idea de que todas las criaturas deben obedecer fervorosamente las reglas de lo que en la terminología lacaniana se define como ley del Padre, en este caso, la ley del Padre Eterno. Juliana es igualmente tentada por el mismísimo Satanás, cuyo objetivo primordial es también que la mujer se acoja a la religión pagana. Esto da lugar a uno de los pasajes más interesantes de la leyenda geográfica, pues para llevar a la confusión, este le envía un demonio tramposo encarnado en la figura de un ángel. Esta criatura del mal acude a la prisión en la que la santa permanece encarcelada por haberse rebelado tanto contra su padre como contra la autoridad pagana, e intenta confundirla y persuadirla para que escoja el camino fácil, el de evitar el sufrimiento y en adelante disfrutar de una vida de lujos junto a Eleusio, pero que le acarrearía a la larga una eternidad infernal. La protagonista se niega a creer las engañosas palabras, pues intuye en su fuero interno que Dios nunca le ofrecería esta vil propuesta, ya que además de virtuosa, Juliana es inteligente. Es esta la razón por la que la santa obliga al emisario de Satán a confesar su verdadera identidad atacándolo deliberadamente. Confrontada por la heroína, el demonio se ve de esta manera forzado a describir los artificios de los que se vale para corromper las almas, siguiendo las órdenes de su señor Satanás. En este sentido, es interesante observar cómo Kenilworth utiliza alusiones bélicas con la intención de complacer el gusto épico del público anglosajón del poema, y asocia así el asedio de una fortaleza con el asedio de la integridad moral de la santa, pues esta metáfora es una idea que encaja perfectamente con el imaginario épico germánico. Este ataque a la integridad moral es narrado explícitamente cuando el demonio explica cómo "Der Herr Gottes, quod ongene geistliche, ich beoyero sona, seit ich in je hid lite, hur je versnap siffert in a word, widerstel je word". Y esto quiere decir, aunque la persona pueda intentar algo bueno espiritualmente, inmediatamente estoy preparado para escudriñar todos sus pensamientos internos. Cuán fortalecido puede estar su corazón por dentro, cómo se constituye su resistencia. Esto parece indicar que soportar el dolor físico de la prisión y la tortura no es suficiente, siendo necesario que Juliana mantenga su fortaleza de espíritu para no caer en la tentación y así poder resistir el ataque infernal. De hecho, la criatura explica cómo se vale de su malevolencia para conseguir quebrar dicha resistencia, pues le dice a la santa: "Ich traes welles jet ontine furchteonan, vid setor fyrel in gong jopenad, tone ich ares himfur eark fare in onsende imbreo seban, vitre je thonkas burgmisliche modes widlan, seit hin sylvum sele finched le achtrasto fremman
Overf Godes, Giches Lustas. Y esto quiere decir, abre la puerta de ese muro a través de la malicia. La torre es perforada, la entrada abierta. Entonces, primero, a través de una ráfaga de flechas, envía a su corazón pensamientos amargos, a través de diversos deseos de la mente, de modo que a la persona le parece mejor practicar los vicios, los deseos del cuerpo, que la alabanza de Dios. Por tanto, la batalla contra el mal se presenta como aquella que no solo se desarrolla en el cuerpo, sino también en el alma, la cual debe ser igualmente fortificada. Es además preciso resaltar que, a pesar de ser forzada a soportar el escrutinio público de la intimidad de su cuerpo, Juliana no desfallece. Es más, cuando es llevada a la plaza de la ciudad como escarnio público, ella se yergue frente a la adversidad. La plaza se convierte de esta manera en un espacio para el juicio oral sobre el individuo por parte de la comunidad. La santa está desnuda, privada de intimidad y refugio, así como desprotegida y exhibida como objeto de consumo a la mirada de una sociedad dominada por lo que la crítica define como la masculine gaze. Esta mirada implica mucho más que la objetivización y sexualización de la mujer, pues desde el punto de vista psicoanalítico también supone control y posesión sobre la misma. Por consiguiente, esta escena se entiende como un intento por parte de los hombres paganos de imponer su dominio sobre la integridad física y moral de la santa. Aún así, la joven no reniega de su fe y prefiere morir a renunciar a lo que ella cree. Ella es inmune a esa mirada masculina dominante y a todo lo que eso implica. Es entonces cuando, airados y humillados por el comportamiento de la santa, los nicomedios proceden a martirizarla de las más crueles maneras. El cuerpo de Juliana se convierte en el espacio del martirio, en el que se libra la batalla entre el bien y el mal. Aún así, a pesar de ser azotada, despreciada e incluso quemada, en el texto se enfatiza igualmente como Dajens jo halje, stod unjewem de hlite, nas hurig loch ne feagel, ne feax ne ful fure jemeled, ne lid ne leodu, heoin lige stod at was on sund, ses de elas von drichna drichne. Y esto quiere decir, aún así, la santa se mantuvo en una belleza ilesa. Ni el borde de la ropa, ni el pelo, ni la piel, ni el cuerpo, ni las extremidades fueron dañados por el fuego. Ella se mantuvo en la luz, completamente entera, dando gracias por todo al Rey de Reyes. Que este hecho se mencione tiene gran importancia, pues, en la época anglosajona, las distintas marcas existentes en los cuerpos torturados de los ajusticiados eran la prueba definitiva de los crímenes que habían cometido. Por tanto, el cuerpo inmaculado de Juliana sería la demostración de que ella es tan valiosa por dentro como preciosa es por fuera. Esta tortura final, en lugar de ser un episodio denigrante para la santa, termina siendo una confirmación de la belleza y pureza de su alma, pues la única manera en la que sus enemigos pueden acabar con su vida es decapitándola. Aún así, la mártir gana la batalla contra el mal, ya que a su voluntad y fe le han asegurado la entrada al reino de los cielos. Su fortaleza ha resistido los embates del paganismo, y este esfuerzo le ha sido recompensado con la gloria eterna. De ahí que la heroína exhorta a las mujeres a proteger sus cuerpos fervorosamente para conseguir la salvación. Teniendo todo esto en cuenta, se podría decir que Juliana es un texto cristiano producido en un contexto donde perviven muchas reminiscencias culturales paganas. En este caso, esta obra parece estar dirigida a una audiencia anglosajona competente en ambas tradiciones culturales. Tiene, pues, una finalidad claramente didáctica y moralizadora, pues se les indica cómo deben proteger su integridad física y moral en un momento en el que es de vital importancia tanto por el bien propio de las mujeres como por el de Inglaterra. La idea más impactante que se desprende en este sentido es la de que el cuerpo y el alma femeninos deben ser tratados como una fortaleza. Se sigue el principio de que las mujeres están siempre en peligro y de que además de obligada a someterse con torturas físicas, también puede ser engañada con falsas promesas y palabras de vida fácil. De ahí que la propia santa insta a proteger su cuerpo y espíritu como espacios sagrados, como fortalezas, ya que de su pureza depende que se consiga la salvación eterna. Proponiendo como ejemplo de valor, entereza y virtud cristianas a una santa con las que las mujeres pueden empatizar, Woolf pretende inculcar la idea de que pueden llegar a ser heroínas para su comunidad. Sin embargo, las mujeres actúan principalmente como referentes espirituales, pues el valor físico del guerrero es algo reservado para la masculinidad. En este sentido, el texto se inserta en las coordenadas ideológicas de la tradición poética germánica antigua, que es precristiana, pues la santa se presenta en él como una guerrera espiritualmente intachable y leal a su Dios hasta la muerte, comportándose tal y como lo hacen los héroes masculinos con su Señor. Esto la convierte en una mártir religiosa y a su vez en una heroína en el terreno sociocultural, pero no en un referente épico en el pleno sentido del término. Teniendo todo esto en cuenta, se puede decir que el poema Juliana, una de las obras primigenias en lengua inglesa,
evidencia un discurso de tendencias misóginas, ya que a pesar del ensalzamiento de la figura de la mujer, se incide en limitar el campo de desarrollo del heroísmo femenino a la esfera espiritual y personal, sin entrar en el debate de su sometimiento al poder masculino, político y social. El análisis del tratamiento de este tema es a su vez prueba de la necesidad de abordar el estudio de otras obras del mismo corpus desde la perspectiva crítica del feminismo, para así conocer mejor los orígenes de un discurso de género que aún sigue presente y que tanto ha marcado la historia de Occidente y de la humanidad. Esta es la bibliografía que he utilizado para la elaboración de esta presentación, por si es de vuestro interés. Y dicho todo esto, solo me queda decir que muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias.